Mónica, muchas gracias por mostrarnos los avances en materia de regulación que adelanta la Unidad de Regulación Financiera y por reafirmar su compromiso con el desarrollo del mercado de capitales. Muy bien, ahora vamos a dar paso a un espacio de gran relevancia. El panel Precandidatos Presidenciales y la visión de Colombia al 2030. Una conversación que nos permitirá conocer de primera mano las propuestas y perspectivas de quienes aspiran a liderar el país sobre los retos y oportunidades que marcarán la próxima década. Este panel ha sido concebido como un espacio para escuchar a quienes aspiran a servir al país y aportar en la construcción del futuro de Colombia. Hoy, más que nunca, el llamado es a la unión, al diálogo respetuoso, con la convicción de que solo así podremos avanzar hacia ese país que todos los colombianos merecemos. Con la mirada puesta en el 2030, esta conversación nos invita a reflexionar sobre los grandes retos y las oportunidades que definirán nuestro camino como nación. Participarán Vicky Dávila, del Movimiento Valientes, Juan Manuel Galán, Partido Nuevo Liberalismo, Juan Daniel Oviedo, Con Toda por Colombia, María José Pizarro, del Pacto Histórico, modera Eva Rey. Bienvenidos, precandidatos presidenciales. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos un día más. Veo que esto está muy concurrido, muy lleno, me encanta. Ya los han presentado, no puedo decir nada más de lo que ya han dicho. Además, yo sí quiero rescatar que todos amigos y cercanos a mí, así que me lo voy a gozar con toda. Yo hoy, la que era mi jefa, la tengo bajo mi dominio, ya que me dominaba. En fin, así que nada, vamos si queréis, empezamos ya de una, porque yo sé que tenemos muchas cosas que contar, sé que os interesa mucho lo que vamos a escuchar aquí, todo lo que tiene que ver con el sector de capitales, del mercado de capitales, así que comienzo por ti, comienzo por los hombres. María José, ¿comencemos por las damas o te dejo más para allá? No, empezamos por ahí. Y luego yo os voy dividiendo porque las preguntas igual, como sé que todas no vamos a poder contestarlas los cuatro para que nos dé tiempo a hablar de todo un poquito. Creo que importante para el 2030, ¿cómo ves el tema económico? ¿Qué es lo que más preocupada te tiene a ti? Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias antes que nada por esta invitación a compartir con ustedes, a dialogar, a presentar
nuestras distintas visiones de país. De verdad es un honor para mí estar aquí acompañándoles. Antes de empezar cualquier conversación y sobre todo por lo que ha sucedido en el día de ayer, creo que Colombia amanece herida. Y yo creo que desde aquí tenemos que enviar un mensaje no solamente de solidaridad, de afecto, de abrazar a Colombia, a quienes perdieron la vida, a quienes hoy están heridos, pero por supuesto también a los miembros de la fuerza pública que han sido golpeados. Y empiezo por aquí porque creo que más allá de nuestras diferencias, hoy tiene que unirnos un solo propósito, que es evitar que Colombia vuelva a las horas más oscuras del terror. Bajo ninguna circunstancia podemos permitirlo, y esto nos golpea y nos hiere a todas y a todos por igual. No hay distinciones en este propósito de unir a Colombia. Así que yo quiero proponer aquí, junto a ustedes, desde Asobolsa, tal vez no el escenario más típico para nosotros, pero creo que es el mejor escenario, un gran pacto de Estado, un gran pacto de Estado por la seguridad. Y creo que tenemos que conjurar en ese gran pacto de Estado al más alto nivel, un pacto para superar la violencia, pero que nos permita integrar nuestras distintas visiones. En primer lugar, una visión a corto plazo, fortalecida desde una inteligencia que nos permita superar la llegada, ya no ahora, pero el ingreso de Colombia al tercer ciclo de la violencia, que es lo que venimos viviendo ya hace algunos años, y creo que esto no lo podemos permitir. Tenemos que tener esa mirada de corto plazo con la inteligencia, con una justicia robusta que nos permita entregar no percepciones de seguridad, sino la certeza en las comunidades, en las regiones de Colombia, de que podemos superar y enfrentar con éxito las transnacionales del crimen y esta tercerización de la violencia que hoy estamos viviendo en Colombia. Quiero que sean ustedes amplificadores y además los primeros invitados a conformar este gran pacto. Por supuesto, integrando las visiones de la derecha, del centro, de la izquierda. En nuestro caso, una mirada también a largo plazo que nos ayude a superar las condiciones estructurales que nos han llevado y que permiten además que miles de jóvenes estén todos los días alimentando con sus vidas el terror en nuestro país. Hemos demostrado en estos años que se puede manejar bien la economía. Espera, pero entonces, María José, si te sabes, como no sabía que íbamos a hablar de este tema porque veníamos a economía, ¿te parece justo para no ir para adelante y para atrás? Bien, me parece que perfecto. Se pronuncien, ya que hablaste de lo que me parece muy importante, era lo que había pasado hoy, lo que pasa que yo no quería, pero bueno, me parece fantástico, pero para daros la oportunidad, si os parece, de acuerdo, perfecto, que habléis de eso un poquito y ya si nos centramos en el tema que es. Vicky, si quieres, ¿qué opinas tú de este? Bueno, lo que tú quieras decir, no quiero poneros a controvertir por ahora. Primero, Dios les pague por esta invitación. Segundo, aunque estamos en Cartagena, por supuesto que estamos con nuestro corazón en Cali, en Amalfi y en Florencia. Y por supuesto que sabemos exactamente quiénes son los responsables de lo que está pasando. Aquí no podemos hablar de manera benévola con quienes han tenido la responsabilidad. Lo que está pasando hoy tiene que ver con lo que ha pasado durante los últimos 3 años. Beneficios a los bandidos, a los criminales. Estaba chequeando la prensa y veía cómo este gobierno llamaba a Mordisco a dialogar en el 23. En el 24 lo estaba esperando y rogándole para que se sentara de nuevo a la mesa. Y así sucesivamente. Esta mañana oía en la radio al comisionado de paz diciendo que si algunas facciones quisieran dialogar, ahí están. Esto es responsabilidad del presidente Gustavo Petro, María José. Y no me parece adecuado, usted ha apoyado eso. Y lo que está pasando hoy, pues está pasando porque aquí se les olvidó luchar contra el narcotráfico. Aquí decidieron dejar que los criminales avanzaran en más del 70% de los municipios, según la Defensoría del Pueblo. Empobrecieron a la fuerza pública, le ataron las manos,
Ahora los secuestran con su fusil terciado y nadie paga por ello. No pasa absolutamente nada. Usted porque apoya este gobierno. Pero el presidente Petro dejó solos a los alcaldes y a los gobernadores, dejó solos a los colombianos. La sangre derramada de todas las víctimas en los últimos 3 años tiene un responsable político y es Petro. Así que hoy quiero hacer un llamado no al apaciguamiento. Aquí tenemos que levantar la voz y entender que este proyecto político destructivo se tiene que ir. Tiene que ser historia. Ni un voto por el pacto histórico. Ni un voto. Ni un voto por esa extrema izquierda que nos gobierna. Desalmada. Yo les digo la banda de los sin alma. ¿Y les digo por qué? Porque el país, tenemos 9 meses, o lo rescatamos, los que queremos y amamos profundamente este país, y yo sé que ustedes todos están ahí, o lo vamos a perder y nos vamos a hundir todos con nuestro país. Y una cosa final, no se nos olvide que no solamente están asesinando a nuestros héroes de la fuerza pública, a nuestros policías, a nuestros militares. Las grabaciones de lo de Amalfi, los criminales gritaban "coronamos", mientras los policías se morían calcinados en las llamas del helicóptero derribado con un dron. Nosotros no podemos olvidar nada de eso, no podemos quedar en manos del AMPA y de un gobierno corrupto, porque el gobierno que nos gobierna es corrupto. Por eso le compraron impunidad a Carlos Ramón González. Muchas gracias. Si te parece, María José, para que no nos quedemos ahí, pero me imagino que vas a tener ganas de contestar, le voy a dar para que hablen del tema a Juan Manuel y como vas a ligar con economía, que seas la primera y ya lo cerramos ahí, pero me imagino que vas a querer decir algo. Juan Manuel. Buenos días. Primero quiero agradecer la oportunidad, el privilegio de estar acá con ustedes, con un sector que considero estratégico como política de Estado del país para los próximos 30, 40 años y que necesita un horizonte de tiempo que permita consolidarlo como un sector estratégico para el desarrollo del país. Pero quiero decir, frente a lo que ocurrió ayer, que es de una gravedad inusitada, es decir, lo que pasó ayer es tan grave como lo que pasó en Mitú en los años 80, la toma de Las Delicias, la toma de Patascoy. El ataque con un dron al helicóptero, pero sobre todo el hecho de que los policías antinarcóticos estaban bajo fuego por el dron, lo que requiere en este momento es un alto en el camino, un llamado a todos los comandantes para hacer una redefinición estratégica de la fuerza pública y de la policía. La estrategia de la policía de San Mateo y la estrategia de las fuerzas militares de Ayacucho Pro ya es obsoleta. Hay que sentarse porque lo ocurrido ayer cambia completamente el escenario estratégico. Si nosotros queremos poder recuperar las plenas capacidades de la fuerza pública con un plan de choque, ese plan de choque se tiene que enfocar en 2 cosas fundamentales. La primera, devolverle plena movilidad a nuestra fuerza pública. Nuestra fuerza pública está inmóvil, no tiene helicópteros, todos están en tierra, todos están sin mantenimiento, no pueden volar. Y lo segundo es recuperar plenamente la capacidad de inteligencia. Lo que ocurrió ayer, lo que ocurrió con Miguel Uribe Turbay, ante todo es una falla de la inteligencia. Y ese es el activo estratégico más importante, más potente, que a corto plazo y con un plan de choque nos va a permitir golpear a esas organizaciones criminales. Pero yo quiero hacerles un llamado a todos ustedes, porque ustedes tienen una experticia, una experiencia, un conocimiento en materia financiera.
Y si queremos golpear el corazón de las estructuras criminales que hoy se lucran de exportar clorhidrato de cocaína, hay que golpearlas donde más les duele, en las finanzas. Juan Daniel. Bueno, muy buenos días y de verdad muchas gracias a todos ustedes y en especial a Sheni y por la invitación a poder compartir este espacio. Yo creo que ustedes ya han escuchado lo que genera el asunto de la seguridad, que es una prioridad para todos, ¿sí? Pero para no repetir, porque en muchas cosas podemos estar de acuerdo, en otras no, la pregunta es, no hemos hablado del propósito, ¿sí? ¿Para qué queremos que verdaderamente Colombia sea un país seguro? ¿Sí? Yo creo que hay esa visión prospectiva que el mercado de capitales sí o sí nos trae para pensar en un futuro del país, nos hace llamar la atención sobre eso. Y es que efectivamente lo que pasó ayer es la prueba de que negociar a ciegas con unos delincuentes es definitivamente algo que no produce buenos resultados. Y desafortunadamente son vidas que estamos pagando y son familias cuyas perspectivas de desarrollo se están perdiendo. Y por eso nosotros tenemos claro que la seguridad es una prioridad para todo el país. Estuvimos en Florencia, ¿sí? Y entendemos por qué pasan esas cosas en Florencia. Pasan no necesariamente porque tengamos una fuerza pública debilitada, tienen las ganas de hacerlo, pero ¿cómo pueden trabajar si Neiva y Florencia están separados solamente por 238 kilómetros? Y nos demoramos 7 horas y media. ¿Sí? En un país promedio del nivel de desarrollo que tiene Colombia, ese trayecto se haría máximo en 3 horas. Con la capacidad aérea completamente en tierra, como lo señalaba Juan Manuel, el comandante del ejército dice, ¿cómo podemos responder frente a un ataque? ¿Sí? Frente a unos delincuentes que sí están yendo al mercado global de drones bélicos, ¿sí? Colombia, que pelea con los principales productores de esa tecnología. Entonces, esto requiere que el país entienda que la seguridad de los trinos y de los discursos es muy fácil de hablar, ¿sí? Llamarlos bandidos, traquetos, es muy fácil, ¿sí? Genera aplausos, genera emociones, pero lo difícil es hacer la tarea para sacarlos del camino del desarrollo del país. Y eso requiere mucha inteligencia, ¿sí? Y la inteligencia la pide la fuerza pública. La fuerza pública quiere un presidente que sea verdaderamente su comandante jefe. Y esa inteligencia requiere tecnología, requiere estrategia y sobre todo requiere una capacidad de entender que tenemos que responderle a la población civil. Entonces, creo yo que esto es un llamado a decir, más allá de buscar culpables, tenemos que ir para adelante. Tenemos que garantizarle al país y a todos los habitantes que la seguridad es un habilitador para el desarrollo del país. Muchas gracias. Te paso la pelota, María José. Yo creo, no sé, tú decides. Si quieres decir algo a lo que dijo Vicky o ya creo que... Me gustaría, no a Vicky en particular, me gustaría decirles algo a ustedes. Porque yo creo que nosotros, en primer lugar, ya conocemos los modelos de seguridad del pasado. No han sido un éxito. Venimos de décadas y décadas de conflicto armado. Y lo que tenemos que entender es que estamos en un momento completamente distinto a los del pasado. Y por lo tanto, todo lo que no ha funcionado no lo podemos repetir, pero sí tenemos que recoger las experiencias positivas para construir un modelo de seguridad para el siglo XXI. No para la lucha contra insurgentes del siglo XX, ni para el enemigo interno de proyectos pasados,
todo lo contrario. Yo sí quiero decirles que lo que ha sucedido ayer nos duele a todos. Y no porque yo sea una mujer progresista, me voy a poner, digamos, del lado de los criminales, no. No, yo creo que este conflicto y lo que no podemos hacer como sociedad es seguir reciclando las violencias. Y por supuesto que me acerco mucho más a la visión de Juan Daniel, de Juan Manuel, cuando están planteando, como se los planteaba yo hace un momento, que necesitamos una inteligencia estratégica, pero también financiera e incluso una inteligencia social, porque tenemos que hacerle seguimiento a los flujos de dinero, porque tenemos que entender por dónde y cómo están entrando. No solamente los recursos ilegales, sino además los armamentos y cómo están operando estas transnacionales de la droga, porque no son solamente quienes llevan armas, son aquellos que lavan, son los testaferros, son los abogados que son cómplices, son inclusive las empresas fachada, y todo eso tenemos que empezar a combatirlo. Y por eso estoy planteando una visión más constructiva en la línea de Daniel, que es proponer un gran pacto por la seguridad y un pacto de Estado que nos involucre a todos e inclusive que nos permita conversaciones internacionales que hoy son urgentes en términos de justicia, pero también de seguridad, porque necesitamos cooperación internacional, porque ya no están operando desde Colombia, porque tenemos estructuras internacionales operando en nuestros territorios y tenemos que saber por dónde entraron, quiénes entraron, cuáles son las estructuras que les sustentan, y necesitamos una justicia robusta y efectiva, porque en la impunidad campean los criminales, y eso lo sabemos muy bien nosotros dos, Juan Manuel, que llevamos más de 3 décadas luchando por verdad y por justicia. Mientras exista la impunidad rampante que existe en nuestro país, va a ser prácticamente imposible que logremos combatir con éxito una violencia que nos golpea a todos. Aquí no podemos entrar en señalamientos. ¿Qué sentido tienen los señalamientos? ¿Qué sentido tiene decir que una parte de este país que existe no tiene alma? ¿En qué contribuye eso? ¿A dónde nos llevan este tipo de calificativos? No nos llevan a ninguna parte. Aquí tenemos que construir la Colombia del mañana, y nos guste o no nos guste, nos parezca o no, la tenemos que construir entre todas y entre todos. Aquí nadie va a desaparecer, aquí vamos a seguir existiendo todos defendiendo nuestro modelo de país, pero lo que no se puede permitir en una democracia es que nosotros califiquemos al otro, que excluyamos al otro, que lo estigmaticemos y que a través de nuestras palabras estemos propiciando cotidianamente discursos de odio y discursos de violencia. O este país lo sacamos adelante entre todos o no vamos a ninguna parte. Y aquí todos los sectores políticos y sociales productivos de este país somos imprescindibles, somos fundamentales. Bueno, creo que ya se me fue un poquito para el otro lado, porque además estoy escuchando a Vicky decir, ¿te puedo preguntar? Porque Sí. cuando ella decía, pues esto nos duele a todos, que yo sea progresista no significa, me imagino, que a María José ayer se retorció el alma a ver los coches calcinados y los cuerpos de los policías muertos. ¿Tú no crees eso? Mire, es que ¿quién se inventó la paz total? ¿Quién? ¿Este gobierno o no? ¿Sí o no? Hay que acabarla el 7 de agosto del 26. Yo la voy a acabar. Porque para lo único que ha servido es para darles beneficios a los criminales. Yo no creo, sinceramente, que sea una estigmatización, porque es que los que están gobernando son ellos y son los responsables. Lo que nos está pasando ahora en el país no es porque le hayan dado el mejor manejo posible al orden público, a las políticas del gobierno que tienen que ver con combatir el crimen y con el narcotráfico. Aquí sí hay unos responsables, claro que los hay. Y no me parece adecuado cuando dice, es que aquí ya se probaron unas cosas y no sirvieron. Sí servía, María José, mucho más que lo que ustedes han hecho, porque ustedes nos devolvieron a los años en los que mataban candidatos presidenciales. Nos acaban de matar un candidato presidencial, no se le olvide eso. No es solamente lo que nos acaba de ocurrir en Amalfi, en Cali. En el Cauca los bandidos tienen la capacidad de hacer 10 atentados criminales en 10 municipios distintos al mismo tiempo. Eso no pasaba. ¿Sabe por qué pasa? Porque este gobierno y ustedes han tenido cierta simpatía con todos esos grupos de bandidos. Sí, tienen un clic en lo que no sé si es la extrema izquierda,
pero tienen un clic y ese clic le ha hecho mucho daño a Colombia. Y nosotros sí tenemos que salir de ahí y tenemos que tener esperanza, pero la esperanza no son ustedes. Nosotros tenemos que salir de ese proyecto político destructivo. Yo sí no quiero repetir nada de lo que han hecho ustedes, y mucho menos en manejo de lucha contra el crimen. Es que ¿a quién engañan? ¿A quién están engañando? Si aquí hemos visto Calarcá, está en la mesa. ¿Por qué no lo quitan de la mesa? ¿Por qué no cierran ya? Se acaba de matar a los policías en Amalfi. ¿Por qué siguen dialogando con Calarcá? ¿Por qué? Si son unos bandidos narcotraficantes. Eso es lo único que son. Y yo sí quisiera, ya que los buques están por ahí merodeando, tratando de llevarse a Maduro, el narcodictador que a ustedes también les encanta, pues que los buques vengan y se lleven a todos esos bandidos también. Porque yo sí se los voy a mandar extraditados. Ese cuentico de la estigmatización y de hacerse ahora las víctimas, no, ustedes son los responsables y usted ha apoyado ese gobierno y usted también es responsable. Bueno, Juan Daniel, ¿entramos ya en nuestro punto de economía? Sí. Juan Daniel, Yo creo que es mejor. Yo solo venga, quería ya, agregar porque una vinimos. cosa, y es que Y hablar del pasado. Expiremos un poquito, sí. Voy con Juan Daniel. Pero gracias por ser tan generosa. No, pero es que, ¿sabes qué me pasa a mí un poquito? Es que yo os conozco a las dos, os quiero a las dos. Y a mí también se me pone un poquito el pelo de punta porque yo sé lo que estamos todos, pero yo creo que sí el dolor lo sentimos todos. Entiendo que las formas de atacar todo es de una forma diferente, pero sí me parecía justo que pero es que no es respondierais ataque. las dos. ¿Saben? No, de entre atacar, los no, perdón, muertos, de hablar. mire, entre de las hablar. personas, entre las víctimas, hay una mujer embarazada en Cali. ¿Quién responde por ese bebé? ¿Quién responde por esa mamá? ¿Quién responde por esa familia? Pues que responda el de la paz total, el que se la inventó. Ahora sí, ¿cómo ves la economía para el 2030, Juan Daniel? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que más me preocupa de lo que está pasando en ese momento? Yo creo que esto, ¿sí? Que hablar del pasado es muy fácil, ¿sí? Pero rendir cuentas del presente, ¿dónde está la rendición de cuentas en materia de seguridad de ese gobierno, por ejemplo? Pero en economía ya puestos para... Y eso es fundamental porque eso que está pasando acá está invisibilizando algo que teníamos la posibilidad de compartir con varios de ustedes el día de ayer. Y es que miren los trinos del presidente Gustavo Petro y cuántos de ellos, hagan un análisis con inteligencia artificial, están asociados con la extorsión. Muy pocos, ¿sí? Porque el gran problema es que la criminalidad de Colombia hoy está altamente asociada con una actividad económica ilegal que este gobierno está permitiendo por la ausencia de mecanismos de supervisión e inteligencia que esa plata entre a la economía y esté financiando ese consumo que es insostenible con esas tasas tremendamente bajas de inversión que mostraba Andrés esta mañana, ¿sí? Entonces, no es que estemos consumiendo porque nos guste más, es porque está entrando una cantidad de plata de estos delincuentes con los que este gobierno está negociando a ciegas a mover el rebusque y la informalidad de las pequeñas ciudades del país. Entonces, lo que más me preocupa es que cuando lleguemos a la presidencia de la República, como gobierno responsable en materia de seguridad, con inteligencia y con inteligencia económica, como lo mencionaba Juan Manuel, cerrar esas mangueras va a empezar a deteriorar los indicadores del mercado laboral. ¿Sí? Y me van a decir, seguramente, el del DANE, el que tanto sabía del desempleo. A Petro le baja el desempleo y a él le sube. ¿Sí? Y entonces lo que más me preocupa es que no estemos hablando más claramente y de forma contundente cómo vamos a apostar por un gobierno que le dé espacio al sector privado. ¿Sí? No puede ser posible que estemos desaprovechando los mecanismos de financiación que provee el sector privado, como se está planteando hoy. ¿Sí? En Chile, no más, que está presente acá. ¿Sí? La participación del crédito dentro del PIB es de más del 116%. Y aquí el peso total del crédito
para financiar las actividades económicas solamente es del 50% y el sector financiero solamente el 33%. Necesitamos entender que Colombia necesita un gobierno que le abra espacio al sector privado, ¿sí? Que deje de pensar que el argumento del trabajo en equipo es simplemente imposible por un discurso de lucha de clases, de llamar al sector privado esclavista, ¿sí? Y pensar que el Estado lo puede hacer todo. Entonces, aquí necesitamos verdaderamente que el país entienda que hay que mirar para adelante, ¿sí? Lo decía en otros escenarios, solo nos quedan 25 años para aspirar a ser un país rico. De lo contrario, en 2050, ahí sí la historia nos va a juzgar, ¿sí? Seremos un país envejecido, pobre e informal. Entonces, seguir gastándole tiempo a estas peleaderas sobre lo que está pasando, cuando sabemos que necesitamos incrementar la inversión para que este país produzca plata para sacar a personas de la pobreza, ¿sí? Es lo que verdaderamente nosotros queremos entrar a ofrecer, ese propósito, unir al país alrededor de algo muy sencillo, el desarrollo, resolver nuestros problemas de hoy, ¿sí? Porque hablar de los problemas del pasado es muy fácil, ¿sí? Pero necesitamos construir un futuro para Colombia, recuérdenlo, 25 años para poder aspirar a ser un país rico y desarrollado. No tenemos tiempo para perder con la peleadera y con el juego de culpables, cuando tenemos que usar más la cabeza para poner el corazón, que tanto le gusta a este gobierno, al servicio útil de la gente en Colombia. Juan Manuel, no sé si estás con Juan Daniel en todo lo que tiene que ver en la involucración del Estado con el gobierno, ¿no? Del Estado con el gobierno, del sector privado, perdona, con el gobierno, si coincides con él un poquito. Y también no sé cuáles ves tú como fuentes de crecimiento económico si tú llegas a ser presidente. Bueno, yo coincido en muchas cosas con Juan Daniel, además lo respeto y lo admiro mucho. Yo creo que el próximo presidente de la República, el 7 de agosto a las 3 de la tarde, tiene que enviar unos mensajes de confianza, porque la confianza es el activo más importante para que la economía pueda reactivarse, para que la inversión pueda reactivarse. ¿Cuáles serían mis mensajes de confianza? Que vamos a llegar en equipo al gobierno nacional. No va a llegar el presidente solo a resolver los problemas y a trazar las políticas. Tenemos que recuperar la capacidad técnica de la institucionalidad colombiana que se ha perdido. Hoy tenemos una institucionalidad que es dirigida por la ideología, por el dogma, que reemplazó la técnica. Había una técnica acumulada de muchos años en esas instituciones, en el Ministerio de Hacienda, en Planeación Nacional, en el Ministerio de Minas y Energía, de Educación, de Medio Ambiente. Eso hay que recuperarle, esa confianza institucional de que la técnica, la evidencia, sea el criterio rector de la definición de las políticas. Y también el 7 de agosto a las 3 de la tarde enviar el mensaje de que se reactivan plenamente en Colombia todos los contratos de exploración de hidrocarburos. Y ya la discusión no es fracking sí, fracking no, sino fracking cómo, responsablemente con el ambiente y con las comunidades. Ya está el ejemplo de Permian Basin en Estados Unidos, el de Vaca Muerta en Argentina, cómo eso ha tenido un impacto en la economía a corto plazo fundamental y definitivo, porque se nos viene un apagón probablemente en el 2026 si no hacemos nada con un nuevo fenómeno del Niño y tenemos que sumar capacidades de energía en firme, porque la demanda de electricidad en el mundo va a crecer 40% en los próximos 4 años, presionada por los centros de datos de inteligencia artificial y por los vehículos eléctricos. Nosotros podemos ser un hub de energía porque tenemos todo, tenemos agua, tenemos gas aquí en tierra, tenemos gas en el mar, tenemos una cantidad de fuentes de energía que podemos aprovechar, pero si trazamos políticas de Estado, si le damos confianza a las inversiones con seguridad jurídica, los mensajes de confianza a corto plazo son fundamentales para que reactivemos la economía. Yo quiero tomarme un minuto, Eva, para hablar de los proyectos de Estado. Yo creo en lo que está haciendo Gabriel Jaramillo. Creo que Colombia necesita de nuevo, que desde los años 70 no lo tiene, un proyecto de Estado. Un proyecto con una perspectiva a 30 años.
Y creo que hay varias oportunidades por la transformación global que estamos sufriendo, por las políticas de Estados Unidos, por la separación con China y con Asia, que Colombia tiene una posición estratégica, no solo geográfica, por ser trópico, sino por muchos aspectos tiene una gran oportunidad. Una, por ejemplo, es desarrollar la Orinoquía como Mato Grosso. Mato Grosso en el año 2000 recaudaba entre impuestos municipales, estatales y federales 200 millones de dólares. Hoy recauda 9.600 millones de dólares y Brasil es el primer exportador mundial de alimentos. En la Orinoquía tenemos todo, pero hay que preparar, hay que hacer una reforma a la unidad agrícola familiar porque eso no se puede hacer con pequeñas parcelas. La agricultura industrial, una máquina para sembrar maíz vale $800.000, para recogerlo vale $600.000. Eso necesita que llegue un gran capital de inversión para desarrollar esa zona del país, que es un cuarto del territorio que no hemos tocado aún y que puede ser un factor transformador del crecimiento económico en nuestro país. Una industria competitiva que no puede estar en las montañas. La industria colombiana se ha hecho a punta de tenacidad y de subsidios. La industria tiene que ir donde debe estar, acá en el Caribe, cerca de los puertos, porque con un contenedor que pongamos por el Golfo de México a Estados Unidos es más competitivo que transportarlo por ferrocarril desde México hasta Chicago. Esa es una gran oportunidad, la industria competitiva, pero también la minería, el turismo. Ayer estábamos en Anato hablando de turismo. El turismo también necesita una política de Estado. La inclusión financiera es otro proyecto de Estado y que toca íntimamente a este sector. Este sector necesita seguridad jurídica, necesita planes claros, necesita esa integración que ustedes están haciendo con la Bolsa de Chile, con la Bolsa de Lima. Importantísimo, importantísimo que eliminemos todos los obstáculos desde el 7 de agosto de 2026, todas las restricciones que este sector está teniendo en regulación. El superintendente y la superintendencia no se pueden seguir oponiendo a la integración, a que esto sea una plataforma para tener un mercado de capitales suficiente que invierta y financie esos proyectos que he mencionado de Estado que pueden ser transformadores, porque los colombianos ante todo no nos podemos seguir dando el lujo de perder tantas oportunidades como las que hemos perdido. Y ahora sí que Colombia tiene unas oportunidades estratégicas, transformadoras, pero tenemos que aprovecharlas. Y ustedes son un actor fundamental porque son el canal, el vehículo para poder financiar con el mercado de capitales todos estos proyectos de Estado. Entonces, en mi gobierno yo sí me dedicaría a sentar las bases de esos proyectos de Estado que transformen la economía colombiana. Voy a ir por la misma pregunta, María José, para daros a todos la oportunidad. Llegas en el 2026, eres la presidenta de Colombia. ¿Qué mensaje le das precisamente a todos los empresarios y sobre todo, porque sí creo que es una crítica y bastante real, esos empresarios que se han sentido, el sector empresarial que se ha sentido excluido en el gobierno Petro? No sé si tú has tenido ¿estás de acuerdo con esa afirmación y qué harías tú? Pues bueno, si estoy aquí sentada en una conversación con todos ustedes, no es porque considere que ustedes son enemigos de un gobierno progresista, todo lo contrario, considero que podemos ser aliados en un gobierno progresista, además que es capaz de conjurar, como lo decía hace un momento, distintas visiones. Yo creo que hemos demostrado que se puede tener una política de crecimiento y los datos macroeconómicos no nos dejan mentir, no me lo estoy inventando yo. Mientras se desarrolla una política social en Colombia, que si la gente está bien en Colombia, Colombia avanza y esa es una realidad, y por eso cuando recibimos el país con un 13% de inflación y hoy lo tenemos en 4,9%, podemos decir que el país avanza. Si el desempleo hoy ha disminuido a niveles que no se veían hace más de una década, el 8,8%, pues esa es una cifra que debería alegrarnos a todos. Y si el PIB está hoy en el 2,5%, pues estamos hablando de una economía de crecimiento. Si le podemos decir al país con tranquilidad que 3 millones de personas han salido de la pobreza y de la pobreza extrema, que además hemos aumentado el salario mínimo y eso implica que la gente tiene mayor capacidad de consumo y está mejor
se mejoran sus condiciones de vida, se demuestra que sí se puede tener una política social donde no tengamos grandes sectores excluidos mientras la economía va creciendo. Y lo digo, no lo digo yo, lo dicen incluso los medios de comunicación. Las grandes empresas hoy en nuestro país están reportando récord en utilidades, no lo digo yo. Y tenemos una industria pujante en Colombia. No tenemos una industria de caída, aquí todo el mundo no se ha ido del país, sigue la industria en Colombia. Y he hablado con distintos sectores empresariales y quiero conversar más con ustedes para entender su visión, para poderles hacer entender la nuestra y ver cómo podemos por fin, independientemente de nuestras ideologías, ponernos todos a tono, construir un plan para Colombia, entre todos, para los próximos 40 o 50 años. Y eso han hecho grandes naciones del mundo. No es con base en la exclusión que nosotros vamos a construir una economía pujante, es al contrario, cuando todos los colombianos y colombianas se sienten parte de esta nación. La agricultura, por ejemplo, estaba diciéndolo Juan Manuel hace un momento, es uno de los sectores que más ha crecido, un 10,7%, ha jalonado el PIB, con la participación más alta en la economía en los últimos 31 años, y las exportaciones hacia el exterior han crecido un 35%, que eso no sucedía desde 1995, hace 30 años. El lugar que era el origen de todos los conflictos empieza a ser un lugar, un espacio para las soluciones, que es precisamente el campo, la agricultura, la industrialización de nuestra agricultura. Y cuando hablamos de transición energética, uno puede tener diferencias con los modelos de transición energética, pero es que no estoy hablando de discursos catastrofistas cuando afirmo que estamos viviendo una crisis climática, y no lo digo yo, lo dicen los científicos alrededor del mundo, y estamos viviendo cada vez más eventos climáticos extremos en el planeta Tierra. Entonces la transición energética no es una ocurrencia, no es un delirio. Tenemos que entender que es ahora que tenemos que empezar a trabajar en la transición energética. En 50 años ya no vamos a tener un mundo que proteger, ni una biodiversidad que mantener. Al contrario, Colombia puede ser potencia en la producción de energías limpias. Podemos serlo, tenemos todas las condiciones geográficas para ser potencia en energías limpias, inclusive para poder exportar energías limpias. Si nos ponemos serios con la interconexión eléctrica, la integración no solamente es económica, la integración tiene múltiples niveles, y la interconexión eléctrica es un camino también hacia la integración en el continente. Yo les quiero decir, nosotros hemos sí multiplicado por 10 los proyectos de transición energética, pero además porque creemos en una transición energética que le brinde soberanía también a las personas en términos de poder acceder a la electricidad. ¿De qué país estamos hablando cuando tenemos regiones en Colombia que viven como si estuvieran en el siglo XVIII o en el siglo XIX, y otras que sí efectivamente están en el siglo XX o en el siglo XXI? Nosotros tenemos que empezar a equiparar, a integrar las regiones al país, y la transición energética ya es fundamental, porque hoy hay comunidades energéticas que le permiten a la gente ser soberanos y por lo tanto industrializar su producción, que tiene que ver con las vías terciarias, que tiene que ver con conectar las regiones, conectar a Colombia y a Colombia con el mundo. ¿Qué sucede si realmente, como lo hemos venido haciendo, pero no podemos retroceder bajo ninguna circunstancia, fortalecemos el sistema ferroviario de nuestro país y somos capaces de conectar el Pacífico con el Caribe y por lo tanto con el Atlántico? ¿Qué supondría eso para esta industria que ya es pujante? ¿Cómo nos conecta eso con el mundo, en un mundo multipolar? Nosotros no podemos mirar solamente hacia una dirección, el mundo está cambiando y ustedes lo saben muy bien, y hay potencialidades en el comercio con distintas naciones del mundo. No se trata solo de diversificar las relaciones comerciales, se trata además de diversificar los socios y las monedas en las que estamos comerciando. Si somos capaces de ver a otras naciones del mundo, qué pasa en nuestra relación con la India, o nuestra relación con Sudáfrica, inclusive nuestra relación con los países de Asia Oriental. Por supuesto que podemos y debemos mirar hacia Asia Oriental. ¿Dónde están nuestras relaciones diplomáticas, culturales y sociales con Japón, con Corea y con China? No tenemos ni siquiera una diplomacia adecuada para las relaciones con los países de Asia Oriental. Y para terminar, regresando a lo que hablaba de la transición energética, es que créanme
créanme. Y no lo digo yo, es un mercado que se agota porque no son fuentes renovables, me perdonan. El carbón se va a acabar y el petróleo se va a acabar. Así saquemos hasta la última gota a un costo inmenso. La transición se trata de eso, de una transición, pero en algún momento tenemos que iniciarla y en algún momento tenemos que ponerla en el centro de nuestra producción y de nuestras políticas. Porque además las energías limpias son 10 veces más baratas que las energías térmicas. Y eso nos permite entregar soberanía y tenemos que avanzar en la reconversión de los sectores que hoy trabajan en el carbón y en el petróleo hacia las energías limpias. Todas estas son cosas que tenemos que pensar si queremos que Colombia entre por fin al siglo XXI. ¿Qué vamos a hacer con la educación en este país? Si no es una educación pensada para los retos que nos supone la innovación tecnológica, ¿vamos a permitir que millones de seres humanos se queden en la periferia o les vamos a entregar la posibilidad de formarse para el futuro, de tener una educación que les permita integrarse de manera efectiva al mercado laboral, pero no el de hoy, sino el que vamos a vivir en unos años, con los retos de una revolución tecnológica sin precedentes y todo lo que eso está implicando para nosotros? Así que sí queremos un modelo educativo para el siglo XXI y sí proponemos que saquemos adelante entre todos este país. Yo no creo en políticas excluyentes y soy una mujer progresista y me vengo aquí y me siento a conversar con ustedes con toda la tranquilidad y exponerles un modelo de país en el que creo ustedes y nosotros podemos ser parte. Y yo no veo al sector empresarial como enemigo, y no veo al sector productivo como enemigo, y no veo a los sectores sociales de este país como enemigos. Al contrario, hace muchísimo tiempo, y lo entendí porque en mi cuerpo, en mi vida, está el dolor y el sufrimiento. Yo he vivido la violencia tal vez como ninguno de los que están aquí sentados lo ha vivido. Inclusive, mi experiencia vital me pone en un lugar fundamental y en un lugar de enunciación, y mi lugar es el Estado Social de Derecho, y mi lugar es la democracia, y mi lugar es la capacidad de diálogo y de concertación. Y yo creo que nosotras, las mujeres incluso, somos mucho más capaces y mucho más efectivas en encontrar soluciones a los problemas que en andar inventando guerras y conflictos. Todo lo contrario, tenemos la capacidad y las mujeres tenemos hoy la responsabilidad de sacar adelante este país, y yo creo que Colombia hoy puede estrenar una conducción femenina del Estado que tenga una mirada distinta, que pueda sanar y que pueda cuidar a Colombia. Vicky, la misma pregunta para ti: ¿cuál sería ese plan económico si llegas a la presidencia? Y yo luego sí ya os voy pivoneando diferentes temas para que podamos tocar diferentes ángulos. Mire, 2026 eres presidente. Sí, hablábamos o escuchábamos opiniones acerca del empresariado. Lo primero es que al llegar al gobierno serán nuestros principales aliados, sin lugar a dudas. Y yo sí creo que los han perseguido, los han desprestigiado, los han querido arrodillar. Yo sí creo. Uno que otro se ha arrodillado, pero muy poquitos. Y creo que ustedes son muy valientes y lo que son es sobrevivientes. Y a ustedes les va bien y al empresariado le va bien a pesar de este gobierno, que es diferente. No es porque este gobierno haga lo mejor posible para que al empresariado le vaya bien. Eso es distinto. Y escuchábamos algunos indicadores que son ciertos, con algunas diferencias, por ejemplo en el tema del desempleo, que sí ha bajado el desempleo, pero porque los colombianos somos muy berracos y andamos en el rebusque. No porque este gobierno haya tenido políticas adecuadas para combatir el desempleo. Pero me gustaría que tuviéramos en cuenta otros indicadores que son bastante peligrosos. El déficit, que puede llegar al 7.8%, están gastándose la plata como locos, no les importa. Ojalá se hunda la reforma tributaria de 26 billones de pesos en el Congreso. Ojalá se hunda. ¿O ustedes quieren esa reforma? ¿Sí o no? ¿No la quieren? Los colombianos no la queremos, porque esa es plata en efectivo para la campaña. Así que no queremos esa reforma tributaria. Y pensemos en la deuda, cara, altísima, porque están despilfarrando. Y aquí algunas cifras. En las casas privadas de presidente y vicepresidente,
23.000 millones de pesos hasta mayo, solo en mantenimiento. El presidente en viáticos, 7.700 millones de pesos hasta mayo. Más de 70.000 millones de pesos en viajes de presidente y vicepresidente y su comitiva hasta mayo. Más de 70.000. Eso es el despilfarro. Y ese es el que vamos a cortar y vamos a achicar el Estado y vamos a fusionar algunos ministerios y algunas entidades. Eso es lo que vamos a hacer, pero con ustedes, como ahora vamos a trabajar juntos, ahora sí vamos a hacer equipo, ahora sí, nos vamos a ir por el mundo a recuperar la confianza inversionista, a decirle al mundo que tenemos un gobierno normal, a decirle al mundo que tenemos un gobierno institucional que respeta el legislativo, que respeta la justicia, que cumple su papel como ejecutivo. Le vamos a decir al mundo que les vamos a dar estabilidad jurídica, que pueden venir a invertir su dinero, que pueden traer su plata y que nada va a pasar, que no vamos a sacar un decreto como el carbón diciendo no, ustedes no pueden ya venderle más carbón a Israel, sin importar qué pase con la industria. Ese decreto también se deroga el 7 de agosto del 26. Y vamos a dar estabilidad en materia de regulación. Nos vamos contra la regulación, que se vuelve un obstáculo. Nos vamos contra la mano de trámites, que se vuelve un obstáculo. Y tenemos un plan de crecimiento serio, que va de la mano, por supuesto, del petróleo. El 7 de agosto del 26 abrimos las compuertas de la exploración y la explotación de petróleo con fracking. Eso vamos a hacer. Y vamos a buscar gas y más gas. Y vamos a arreglar el problema de la energía, teniendo un Estado leal que cumpla con sus obligaciones, que haga lo que tiene que hacer en infraestructura y que ejerza control real y que no se la pase chantajeando a los empresarios. Porque lo que hace este gobierno, por ejemplo, con los medios de comunicación, ¿qué tal? Ya mandaron licitar antes de tiempo el Canal 1. ¿Qué tal? Le ofrece al dueño compra por RCN. Los quiere callar a todos. Y yo, que soy periodista, defiendo la libertad de prensa. Pero sigamos hablando de ese plan de crecimiento serio, de unos sectores que de pronto no se ha hablado aquí para no repetirnos. La infraestructura va a ser fundamental, fundamental abrir toda esa compuerta. Tenemos todo pendiente, las vías terciarias, el mantenimiento, los puertos, tenemos tantas cosas por hacer y lo vamos a hacer, porque vamos a tener un gobierno mínimamente normal. Normal, que no simpatice con criminales, que no les dé beneficios a los criminales en lugar de ayudar a los que lo hacen bien. La vivienda, aquí acabaron con Mi Casa Ya, vamos a reactivar Mi Casa Ya. Y vamos a hacer un plan de vivienda para nuestras Fuerzas Armadas, y vamos a hacer un plan de vivienda para los menores de 30 años, y vamos a hacer la revolución de la vivienda. Yo, cuando era niña, nunca tuve casa. Y por eso sé la importancia de tenerla. Y yo quiero que muchos, que millones de colombianos, que entre las casi 6 millones de madres cabeza de hogar, haya muchos sueños cumplidos de tener su casa propia. A los jóvenes no les vamos a decir, les vamos a pagar por no matar. Ni les vamos a hacer conejo, como este gobierno lo hizo con el ICETEX, porque no les condonó la deuda y ahí los tiene pasando aceite. Aquí les vamos a decir, vengan a estudiar, les vamos a ayudar con el empresariado en una gran bolsa de empleo, a conseguir ese primer empleo y les vamos a dar crédito con el sistema financiero. Y por supuesto no podemos dejar de lado como motor de plan de crecimiento el turismo. Arreglemos todo el tema que tenemos pendiente en los aeropuertos para que esto se haga una realidad. Vámonos con el comercio, con el agro, pero para todo eso necesitamos seguridad, mucha seguridad. Y simplemente un detalle, la desigualdad no se combate de una manera diferente que con oportunidades. La desigualdad no se combate con discursos, ni con izquierda extrema, ni con el cuento de la estigmatización, no. La desigualdad se combate con empleo, con estudio,
con salud, con condiciones que permitan que los ciudadanos se puedan desarrollar. Esa es la forma como vamos a gobernar y por eso tenemos listos ya muchos de los decretos de los cuales les hablaré mucho más adelante. Muchísimas gracias. Bueno, ahí había planes generales, pero que me parece que muy bien planteados por parte de los precandidatos. Sí quería ir, como me imagino que son muchos los puntos, contigo en concreto, Juan Daniel, quería hablar de infraestructura, porque además ha sido Pero un tema que... pónganos tiempo. Es que si tranquilo, no, si quieres decir... Ah, bueno, vale, te pongo Como los que tiempos, todos pero respetemos un también te iba a tiempo decir para que no- eso, pero no os estreséis por eso, porque ¿No? eso se va a alargar. Ah, bueno, listo. Tranquilas, que yo ya sabía que Yo la estoy periodista estaba cuidando mi mirando tiempito. 8, que te la enclocho, pero no, nos vamos más para tranquila, que ya me están diciendo que esto está muy bueno y que tenemos tiempo, así que no os estreséis. Bueno. Hombre, tampoco ahora me tengáis aquí 30 minutos cada uno, pero Juan Daniel, infraestructura, que tú precisas... Ha sido un tema que ha tocado Vicky y que tú lo habías tocado también. ¿Qué harías? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Cuáles son esas obras más importantes en este momento que del 26 al 30 tú le dedicarías esos 4 años? Bueno, muchas gracias. Yo creo que este tema de infraestructura es un pilar fundamental para Colombia porque ustedes lo conocen muy bien y desafortunadamente en Colombia y específicamente en Colombia por estar en este juego de culpables hemos crecido en los últimos 20 años a pesar de perder productividad, ¿sí? Es decir, hemos crecido en contra del futuro, en contra de la innovación, en contra del desarrollo, ¿sí? Hemos crecido pensando en que el salario mínimo saca a las personas de la pobreza, ¿sí? O creyendo que un presidente baja la inflación solo porque dice que la quiere bajar. ¿Sí? Por eso también tenemos que hablar con la verdad. ¿Sí? Me parece muy difícil que podamos coincidir con los resultados económicos que presentó María José, porque esos resultados son a pesar de este gobierno. ¿Sí? Son el resultado de ustedes, del sector privado. O sea que usted está de acuerdo con que son sobrevivientes, que son unos berracos. Exactamente. Ajá. Entonces, en ese punto, para la infraestructura, para ganar la productividad en esos próximos 25 años, que es nuestra ventana de oportunidad para soñar a ser un país rico, necesitamos que en Colombia, constantemente, todos los días, desde el 7 de agosto de 2026 hasta 2050, estén prendidos 9 proyectos de infraestructura similares a 9 líneas de metro de Bogotá. Todos los días. Es decir, este país tiene que estar construyendo, sobre todo conectando a 1.103 municipios que están completamente desconectados de una visión de desarrollo. Y eso no va a salir simplemente porque yo llegue a ser presidente, porque el primer día vamos a tener que recortar el presupuesto que nos quieren dejar bien inflado en 54 billones de pesos. Eso es apagar el PIB del departamento del Meta desde el 7 de agosto de 2026. Entonces, para pensar en infraestructura, más que empezar a prometer obras, lo que necesitamos es entender que los mecanismos de participación privada en infraestructura tienen que ajustarse. Tenemos que pensar en cómo las alianzas público-privadas para financiar esa infraestructura no se dan por el producto, sino por el mecanismo de financiación. Y por eso nosotros proponemos una reforma sistémica a la banca pública de Colombia, para que podamos tener verdaderamente un fondo nacional de inversión de impacto, que sea la gran sombrilla de todo lo que mostró Andrés que puede hacer el mercado de capitales para financiar esas obras de infraestructura fundamentales. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena.
Ustedes frecuentemente viajan por esas ciudades. ¿Y qué piensan de esos aeropuertos? Y eso no lo va a financiar el Estado. Necesitamos que el mercado de capitales empiece a trabajar también con fondos locales de responsabilidad, porque esto es haciendo equipo no solo con ustedes como sector privado en general, sino trabajando en equipo con todos los alcaldes y gobernadores del país. ¿Sí? Porque necesitamos construir las dobles calzadas de la región Caribe, ¿sí? Porque aquí donde estamos, en esta región, le decimos la puerta de oro, ¿sí? Donde entró el desarrollo a Colombia. ¿Sí? Y a esta región la dejamos morir con los temas de electricidad, con los temas de infraestructura. Entonces, más que obras concretas, lo que necesitamos es definir cuáles son los vehículos para que ustedes, y sobre todo el mercado de capitales, permita que 9 líneas de metro de Bogotá estén prendidas continuamente durante los próximos 25 años para lograr ese sueño que todos tenemos, y es que Colombia sea un país rico, desarrollado y menos desigual. Os veo compenetrados, vi que hacía así. Juan Manuel, otro de los temas que ha tocado María José que me parece importante es el de la sostenibilidad, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Ella ha hecho hincapié en la transición. No sé qué ideas tengas tú sobre ese tema. Pues creo que desde el punto de vista semántico la palabra ya se queda corta para el reto que tenemos. Yo creo que no podemos apuntarle a la sostenibilidad, sino a la regeneración. Y que sean unas políticas regenerativas, como por ejemplo la red de turismo en el eje cafetero, que es regenerativa. Ese es el concepto que le debemos apostar. Colombia tiene en materia de sostenibilidad varios proyectos en marcha. Tiene en varios sectores la posibilidad de acrecentar esos proyectos en bioeconomía, en economía pastoril, en reforestación. Tenemos también un gran potencial si logramos tener planes claros y tener sostenibilidad jurídica. Esa sí que debe ser sostenible, porque si nosotros queremos darle mensajes de confianza al inversionista, el inversionista tiene que saber que no le van a cambiar las reglas de juego por el camino en la próxima reforma tributaria. Nosotros no podemos seguir enviando ese mensaje de una reforma tributaria cada 18 meses. Realmente la reforma tributaria tiene que estar orientada a tocar problemas que nunca se tocan en esas reformas, como las finanzas territoriales y regionales, por ejemplo, como por ejemplo simplificar el estatuto tributario, hacer una misión de desregulación que identifique todas esas normas obsoletas que no se usan, que obstaculizan, y eliminarlas para modernizar cada uno de los sectores y que de esa manera los proyectos puedan salir adelante. Yo quiero simplemente unos segundos para decir algo que me parece clave como compromiso con ustedes hoy, y es la armonización tributaria y regulatoria que tenemos que trabajar para que el proceso de integración sea exitoso, el desarrollo tecnológico y de infraestructura para que esa plataforma sea realmente una plataforma moderna, avanzada, la educación financiera y la inclusión de inversionistas locales. Hay que habilitar, permitir que las SAS, que son el 98% de las empresas en Colombia, puedan ser emisoras para que nuestro mercado de valores y de capitales empiece a crecer y tener una voluntad política sostenida, que esto sea un verdadero proyecto de Estado y no proyecto de gobierno, sin ideología. Mato Grosso, ¿por qué funcionó? Porque pasaron por el Brasil gobiernos de extrema derecha, de extrema izquierda, de centro derecha, de centro izquierda, y no tocaron Mato Grosso, porque no le metieron la ideología. No podemos meterle la ideología a proyectos de Estado como los que necesita el país para transformar su economía. Darle todas las garantías al Banco de la República para que administre todos los dineros de si pasa la reforma pensional, que haya confianza sobre que ese ahorro de los colombianos no termine como en Argentina. Fortalecer el esquema de crowdfunding también, que es fundamental, y una superintendencia en favor de la integración de las bolsas que ustedes han adelantado entre Perú, Chile y Colombia. Gracias. María José, quería preguntarte sobre cómo sería tu propuesta, que creo que es un tema que siempre se da en todos los gobiernos y es un tema candente y que creo que a los empresarios les interesa mucho, y es cómo balancear ese costos de los empresarios pero conjugarlo con los derechos de los trabajadores.
Yo lo dije hace un momento, bueno, creo que en la intervención anterior, cuando planteaba que se pueden mantener políticas sociales conjuradas con políticas de crecimiento económico y que nosotros no podemos mantener en la exclusión a contingentes tan grandes de la población colombiana que tienen y además quieren hacer parte del mercado laboral de nuestro país. Y creo que hemos dado pasos en ese sentido, pero pareciera que todos los problemas del país empezaron el 7 de agosto del 2022, como si nosotros no viniésemos arrastrando problemas históricos por malas decisiones. Yo no voy a entrar en valoraciones sobre los gobiernos, pero por pésimas decisiones que también se han tomado en el pasado y que precisamente nos llevaron a la situación en la que estamos, e inclusive son precisamente esas pésimas decisiones, muy a pesar de algunos de quienes tal vez estén en esta mesa, que nosotros llegamos al gobierno en el 2022. Si todo se había hecho tan bien, tan maravillosamente bien, ¿cómo fue entonces que nosotros ganamos? Porque la verdad fue que ganamos y respetando las reglas de la democracia. Y le hemos planteado al país un modelo distinto, que por supuesto en este tránsito se han cometido errores que deben ser enmendados, que por supuesto se pueden mejorar, que por supuesto puede haber un estilo distinto en la conducción, esto también. Y todos esos asuntos podemos valorarlos, podemos discutirlos, pero lo cierto es que hoy hay sectores de la sociedad colombiana que hacen parte de este país, que el mapa nos integra un poco más, que nosotros no buscamos solamente superar la desigualdad social en el segundo país más desigual del mundo. ¿Cómo no va a ser eso una política urgente para cualquier gobernante en Colombia? ¿Cómo puede uno mirar para otro lado cuando esa es la realidad con la que te topas cada vez que caminas por una calle de este país? Pero también superar la desigualdad territorial, porque las inversiones se han centrado en unas regiones de Colombia y hay otras que se han quedado a la espera. Es más, la corrupción no nació con este gobierno, no nació con este gobierno, es endémica de la sociedad colombiana y tenemos que extirparla. Y sí, este gobierno ha sufrido también la corrupción, como todos los anteriores, porque si no nos ponemos en serio a cambiar y a desnaturalizar prácticas políticas en nuestro país, muy difícilmente vamos a poder superar un flagelo que además hace que el Estado sea ineficiente y paquidérmico, que no se mueva, que no se mueva. Claro que podemos integrar políticas sociales, es más, tenemos la responsabilidad de generar políticas sociales. Y si no, ¿de qué seguridad estamos hablando? ¿De qué desarrollo estamos hablando? ¿Para quién es el desarrollo? Si no es un desarrollo para el conjunto de la nación colombiana. Por supuesto que sí. Si hablamos de la banca y si hablamos del sistema financiero de nuestro país, pues por supuesto tenemos que hacer que el sistema financiero sea cada vez más moderno y que el sistema bancario también sea moderno, que a la gente de este país se le pueda asegurar que puede meter su dinero en la banca y que no le van a sacar un porcentaje amplio de ese dinero que metió, con un montón de tasas que en este momento ni siquiera deberían cobrarse, que no se cobran en otros países del mundo, pero sí se cobran aquí, que necesitamos financiamiento para el desarrollo. ¿De qué empleo estamos hablando si la gente no tiene vías terciarias? Si la gente no tiene cómo sacar sus productos, si la gente no tiene soberanía energética. Claro que sí, necesitamos financiamiento para el desarrollo, pero también tenemos que combatir la evasión y la ilusión, inclusive los paraísos fiscales. Hay escándalos en todos los sectores. Interbolsa, por ejemplo, nunca debería volver a suceder y hay cosas que no deberían volver a suceder ni en un gobierno de izquierda ni en uno de extrema derecha tampoco. Porque yo quiero ver cómo van a enfrentar ustedes ese problema. Pero por supuesto necesitamos también educar a la gente e incluirla financieramente para que aumente el consumo, para que se permita la bancarización, la construcción de un historial crediticio. Y si no, ¿de qué créditos estamos hablando? Si la gente no puede acceder a un crédito, entonces necesitamos un banco del primer piso
en lo rural, pero también en lo urbano. Y necesitamos formalizar, claro que sí, los predios urbanos de este país también, porque si no, ¿dónde va a construir la vivienda la gente? Si todo lo que tienen son promesas de compraventa o quién sabe sobre qué territorios, de qué vivienda estamos hablando. A la gente tenemos que formalizarle sus predios, evidentemente que sí, y tenemos que tener trazabilidad de los pagos en este país, inclusive entender el sistema de pago electrónico como un sistema público para poderle hacer trazabilidad a los recursos, para formalizar la economía, para entender inclusive en términos de seguridad hacia dónde se están fugando los recursos y cómo se están moviendo los recursos ilícitos en este país, pero además para alejar a la gente del gota a gota, de la usura del gota a gota, de la violencia del gota a gota, y hay que tener relaciones muy fuertes con los sectores de telecomunicaciones que bloqueen inmediatamente los teléfonos desde donde se realiza la extorsión, porque nosotros tenemos que sacar los dineros ilícitos, pero para eso tenemos que saber cómo es que están funcionando los dineros ilícitos. Yo aquí tengo que decirles que queremos una Colombia abierta al mundo, que queremos inclusive cambiar y hemos trabajado inmensamente por cambiar la imagen de Colombia en el exterior. Y ustedes estuvieron en Anato, yo no estuve, pero me fijé en las cifras del sector turismo y las cifras son contundentes, quiere decir que nosotros tenemos alternativas, que podemos plantear un modelo de desarrollo solidario, pero que además no tenemos por qué volver exclusivamente a un modelo de producción extractivista, sino a un modelo de producción productivo, a un modelo productivo. Y eso lo hemos demostrado, no solamente con las cifras que yo les daba hace un momento en relación con la agricultura, con sectores que hoy están creciendo como la transición energética, el arte, la cultura, hoy son motor de la economía, pero las cifras de Anato son contundentes, son absolutamente contundentes y yo creo que es importante que las podamos recordar aquí. Ingresaron al país en el primer trimestre 2.865 millones de dólares. Eso es un aumento del 12,9%. 3 millones de turistas entraron a Colombia en el primer semestre y 2,3 son extranjeros. Y todo lo que eso implica si nosotros podemos construir además y fortalecer un turismo comunitario. Es más, los ingresos del turismo superaron las exportaciones convencionales, el 86% del petróleo y el 100% del carbón. Y por supuesto que eso lo hemos hecho con ustedes, pero también porque este gobierno se ha puesto la camiseta por cambiar esa imagen del país y por potenciar el turismo en Colombia, porque hay un modelo distinto. Hay un modelo distinto. Y lo decía Juan Manuel, evidentemente lo que necesitamos es tener un plan para Colombia. Un plan para Colombia que lleguemos a un acuerdo sobre lo que es fundamental en este país. Porque lo tendremos que hacer, lo hemos eludido por años, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo con método y con organización, con responsables, que nos permitan, que no importa si llega un gobierno de izquierda o de derecha, porque aquí estrenamos algo que no existía, la alternancia democrática, y eso existe en cualquier estado. Y no importa si llega uno de derecha y luego uno de izquierda, nosotros tengamos un plan para Colombia que nos involucre a todas y a todos porque todos participamos en la construcción. Aquí no es excluyendo a nadie que vamos a sacar a Colombia adelante y sí se requiere construir una Colombia de oportunidades. Gracias, María José. Y Vicky, le estaba escuchando a María José decir varias veces abrir Colombia al mundo. Y esa es la pregunta que yo te quería hacer. ¿Ves un país que da confiabilidad al extranjero? Yo me imagino que todo lo que tiene que ver con inversión de capital extranjera es muy importante para ellos. ¿Qué tienes tú en mente? Pues mire, déjeme empezar por decirles que obviamente soy consciente de la necesidad de la integración regional. Es muy importante y como gobierno tendríamos y estamos dispuestos a facilitarla. Va a ser fundamental para desarrollar lo que queremos en nuestro país en materia económica. También esa integración que tiene que ver con el Pacífico, que tiene que ver con toda la zona andina, va a ser fundamental. Tengo obviamente la preocupación de algo que usted mencionaba, Juan Manuel, el tema de los ahorros de los trabajadores. Y es que como el Banco de la República nunca ha sido un fondo de inversión, va a ser clave que tenga la mejor asesoría si al final la ley es exequible
para que no se pierdan los rendimientos, porque va a haber en el sector una especie de faltante. Ha sido muy importante ese dinero para hacer inversión, por ejemplo, las 4G. Ahí fue fundamental. Entonces, tengo un poco esa misma preocupación y sobre todo soy consciente de la necesidad de que se listen en la bolsa muchas más empresas medianas y grandes que tengan esa oportunidad de ganar para que con ese ahorro puedan crecer. Soy consciente de esa necesidad y pienso en que aquí hemos dado unos pasos importantes, por ejemplo, el caso breve, en el tema de las fintech, pero tenemos que ir más allá, tenemos que ir al otro nivel y la experiencia, si me dicen ideal en la región, es Brasil, donde en 5 años pasamos del 5% al 80% de la bancarización. Eso es una berraquera. Y lo hicieron con el sistema bien hecho. Aquí empezamos a dar los pasos, pero estamos listos para que se den los pasos completos. Aquí hay una voluntad absoluta de dar ese salto que nos permita con las fintech, y esto va a ser un motor de desarrollo increíble y de oportunidades. La banca, las fintech, el sector financiero en general, todos vamos a tener que ser generosos y todos vamos a tener que ceder en algo para que lleguen más oportunidades. Pero usted me preguntaba por la imagen en el mundo y yo sí me quiero detener ahí. Claro, hoy tenemos una imagen en el mundo complicada. Tenemos que recuperar la reputación porque volvimos a ser los primeros productores de cocaína en el mundo y nos van a desertificar en Estados Unidos por lucha antidrogas porque no hicimos la tarea. El gobierno Petro no hizo la tarea. Y también hemos sido el hazmerreír por el comportamiento del jefe de Estado, que ha salido en todos lados, gracias a su ex canciller, porque todo ha salido de allá, o a los chats de su hijo con su ex esposa. Entonces nosotros sí vamos a tener que entrar a recuperar esa imagen pública de lo que realmente somos, un país trabajador, un país talentoso, un país con recursos humanos y recursos naturales de todo tipo, un país donde se puede invertir, donde se puede trabajar y donde no hay, una palabra que es gravísima, donde no hay incertidumbre. Hoy, si yo me pusiera a hacer un mapeo aquí, estoy segura de que muchos me responderían que sí. ¿Tienen incertidumbre sobre el futuro de Colombia? ¿Alguien la tiene? Levante la mano, por favor, el que tenga incertidumbre sobre el futuro. Por favor. Incertidumbre. Incertidumbre. Mire, acá también levanta la mano. ¿Usted, Juan Manuel, tiene incertidumbre sobre el futuro de Colombia? No. Acá sí hay muchas manos con incertidumbre. ¿Y sabe por qué? Porque tal vez, no en una locución de 2 horas, como constantemente lo hace, apoderándose de la televisión aquí, el presidente que usted apoya, el gobierno que usted apoya, que le encanta salir a decir bestialidades en la televisión y con la lengua enredada y conectado intergalácticamente muchas veces, pues resulta que es fundamental la certidumbre. Y él podría en una locución de 5 minutos salir y decir: no me voy a quedar, no voy a violar la Constitución, no me voy a meter en la campaña política, voy a dejar que las elecciones sean libres y democráticas, no me voy a aprovechar de la grave situación de orden público para decretar una conmoción y no hacer elecciones. No tengan miedo, no tengan incertidumbre, aquí no vamos a atentar contra la democracia y la libertad. Con eso arreglamos todo el problema. Se sube la bolsa, se dispara, ¿sí o no? Pero no, eso no lo va a hacer porque le encanta tenernos asustados. Le fascina tenernos amenazados, tenernos ahí corticos. Eso es lo que no va a pasar en un gobierno normal. Pueden llamarlo de extrema derecha, llámenlo como quieran. Normal es lo que sería ese gobierno. Y escuchaba aquí en la mesa el tema de la informalidad. Más de 13 millones de informales. ¿Qué es lo que han hecho en políticas de empleo? Nada. Apretar a los empresarios. Eso es lo que han hecho. Vamos a ver qué pasa dentro de un año casi, 7 de agosto del 26, cómo están las empresas con la reforma laboral.
porque se fueron por la fácil, que hagan los empresarios, y yo he sido trabajadora toda la vida, y nunca voy a estar en contra de los beneficios para los trabajadores, nunca. Está bien, pero nunca miraron de manera responsable qué iba a pasar con las empresas que empleaban o que emplean a esos trabajadores. Nunca, no les importó, porque no les importa que ustedes se quiebren y se frieguen. Nosotros vamos a trabajar con los más de 13 millones de informales, con los más de 5 millones de micronegocios, los vamos a asistir, los vamos a acompañar y aquí vamos a tener una gran revolución sin lugar a duda en la economía. Y una cosita final, ¿usted va a tener más preguntas o me No, voy con el... os voy a ¿ya va dejar, acabar? de hecho le estaba ya advirtiendo aquí a mi amigo Juan Manuel, porque luego lo pillo cortico, que voy a cerrar por cierra, sugerencia de cada uno cierra. no, y además tú en eso sí eres la experta porque los has puesto a todos ahí y ahora te toca a ti un minutico para cerrar. Bueno, Entonces, si pero quieres, entonces- cierra tu idea Pero y ya me va a tranquila. quitar el minutico. No, no, hombre. Bueno, listo, listo. No te voy a Listo, quitar el cierro. minuto porque todos vais a tener derecho al minuto. Tú estás Hágale, haciendo entonces lo de los cierro yo. demás. Tranqui. Bueno. Cierras tú y luego vamos todos con un O minutito. sea, a partir de este instante mi cierre. Ah, ¿tú quieres tu cierre ya? No, yo todavía quería no. que cerraras Me tu va a dar este idea. minuto. No, Ah, y te queda el bueno. minuto, no. No, Yo perfecto, soy entonces- yo sí soy equitativa. Perfecto. No, lo que les quería decir en ese minutito es que efectivamente tenemos muchas cosas pendientes para el 7 de agosto del 26, pero lo primero que tenemos que hacer es ganar las elecciones. No podemos dudar, tenemos que exigir que sean democráticas y libres y tenemos que ganar en primera vuelta. Este proyecto político destructivo que nos gobierna no se puede quedar, en cuerpo ajeno tampoco. No los queremos más gobernando, necesitamos avanzar y han sido un obstáculo para avanzar. Entonces, obviamente, están listos algunos decreticos, por ejemplo, la gran apertura de la exploración y la explotación de petróleo, la convocatoria al día cero, lo mismo para el gas, lo mismo para el tema de energía, pero además lo del carbón. Le podemos vender carbón a Israel desde el 7 de agosto del 26, para que tomen nota. Y la Embajada de Israel regresa y abre sus puertas el 7 de agosto del 26. Y vamos a trabajar con Israel. Vamos a derogar ese decreto que estaba formalizando la funesta reforma a la salud, que no hablamos de salud, que es muy importante. Pero bueno, el 858 lo derogamos. Vamos a recuperar los parques. Ese cuentico de que los consumidores son dueños de los parques, no señor. Los dueños de los parques son los niños, son los mayores, son los deportistas, son las amas de casa y las mascotas. Entonces que vayan a consumir a su casa. Y muchas cosas más. Y tengo unas cositas simbólicas que me parece importante para la narrativa en el país. La sotana del cura Pérez se va de Palacio. ¿O ustedes la quieren en Palacio? ¿Nos representa? No. La espada de Bolívar se va al museo. La vamos a respetar, la vamos a visitar, pero no la vamos a usar para hablar de guerra o muerte. No, señor. Y el sombrero de su papá, María José, se lo voy a mandar a su casa, porque yo sé que para ustedes es importante, pero a nosotros no nos representa. Bueno, entonces vamos con el minutito, Juan Daniel, para terminar. Yo creo que ni lo voy a contear. Ahí di cómo quieres cerrar tú y cierras. Bueno, no, de verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo creo que en este minuto de cierre, la principal reflexión a partir de lo que hemos escuchado hoy, lo primero es que pueden contar con un compromiso de aspirar a ser un presidente que nuevamente tenga el respeto de las mayorías de las personas del país, ¿sí? Que ese respeto se logre a partir de 3 valores que son sencillitos, pero que son difíciles de materializar en un país como Colombia, que son la disciplina, el trabajo en equipo y la capacidad de escuchar. Un gobierno en donde la contundencia no dependa de los adjetivos, sino de los objetivos. Porque la pregunta que me queda de todo esto es, hoy,
como sociedad tenemos claro cuál es el objetivo estratégico del Clan del Golfo? ¿Qué quieren ellos? ¿Sí? Entonces, esa contundencia de adjetivos que caracteriza al país y sobre todo a sus gobernantes tiene que transformarse con la contundencia de los objetivos. Lo que queremos es que Colombia sea un país desarrollado, que esa visión nos una alrededor de ese propósito y sobre todo que traiga más conversaciones, ¿sí? Y menos negaciones, ¿sí? Porque es que reconocer la realidad de lo que somos como país, y se los digo como exdirector del DANE, es difícil. Este es un país muy complejo. Por eso lo fácil es negarla o maquillarla con cifras que no reflejan la realidad del país. Entonces, aquí lo que necesitamos y lo que queremos ofrecerles a ustedes es una conversación alrededor del desarrollo, que sea contundente, que nos permita ser un país en donde podamos sentirnos seguros para trabajar sin miedo, que podamos ver en la infraestructura un motor de crecimiento y de conexión, que veamos en el Estado alguien inteligente que convierte cada peso en progreso. Y finalmente, que reconozcamos que nuestro sistema de protección social debe tener ajustes para proteger a los más vulnerables. Eso se puede hacer sin insultos, sin descalificaciones. Se hace trabajando y sobre todo haciendo equipo con todos ustedes. Muchas gracias. Juan Manuel, lúcete, que ha sido idea tuya. ¿Ah? Lúcete, que ha sido tu minuto, idea tuya. Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que podemos tomar dos caminos. El camino de tratar los síntomas de la enfermedad que tenemos o tratar las causas, ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema, para evitar que la historia de violencia se siga repitiendo en nuestro país y que le apostemos a la no repetición de esa historia de violencia, es que el Estado colombiano esté presente en todo el territorio. No solamente esté presente con el monopolio de la fuerza, en cabeza de las fuerzas militares y de la policía, sino que esté presente en lo que ahora llaman los teóricos de la seguridad multidimensional, que tiene que apostarle a esa presencia. Yo, como presidente de la República, voy a lanzar un programa en donde vamos a apoyar con obras por impuestos a los batallones de ingenieros militares. Los recursos de la Unidad para la Gestión y Prevención del Riesgo los pueden administrar los batallones de ingenieros militares que durante décadas tienen experiencia en hacer puentes, carreteras, donde nadie las construye. Eso es lo que va a permitir realmente que la gente sienta la presencia de su fuerza pública en otra lógica, en otra dinámica, que vino a construir esas oportunidades que los territorios necesitan, porque el Estado ha abandonado o nunca ha existido en muchos de esos territorios. Necesitamos una política fronteriza que transforme las fronteras. Las fronteras no pueden seguir siendo el símbolo del contrabando, de la inseguridad, de la criminalidad. Deben ser el símbolo de la prosperidad, del intercambio, del dinamismo comercial. Una palabra sobre un mensaje político que quiero dejar. La presidencia de la República no se define en mayo, se define en marzo, el día de la elección del Congreso, del Senado de la República y de la Cámara de Representantes. Esa elección es tan importante como la elección presidencial. Y yo les quiero hacer ese llamado de atención. Necesitamos un Congreso que le dé gobernabilidad al próximo presidente de la República, capital político para emprender las tareas desde el primer año de gobierno. Pero también necesitamos un proceso que nos lleve a un candidato único en marzo. Y ese proceso, yo estoy dispuesto a someterme a ese proceso y a competir, porque el presidente de la República tiene que ganar en primera vuelta en mayo
para que tenga la gobernabilidad, el capital político, la legitimidad, la contundencia de un mandato que permita acometer todas las tareas urgentes e importantes que el país debe acometer. Pero yo como presidente de la República también asumo un compromiso con ustedes hoy, y es cumplir la Constitución del 91 y sobre todo el artículo que dice que el presidente es el símbolo de la unidad de la nación. No es el símbolo de la división, de la confrontación, de la disputa, de la descalificación. Es el símbolo de la unidad de la nación. Si el presidente de la República que viene se dedica a ser ese símbolo de la unidad de la nación como comandante supremo de las fuerzas militares y de policía, como jefe de Estado, como jefe de gobierno, eso también nos va a dar un nuevo impulso para la transformación que necesita el país y para el cambio que Colombia sigue esperando. Gracias. Listo, María José, tú cierra, a ver si la logramos también en un minutito. No, bueno, agradecerles nuevamente por haberme invitado a este espacio. Sé que no vengo aquí a compartir la posición seguramente más cómoda, pero sí les agradezco que estén aquí, que me hayan escuchado respetuosamente, que hayan respetado este intercambio de ideas. Yo voy a llegar el 7 de agosto del 2026, no obligatoriamente para seguir haciendo lo mismo, seguramente para hacer las cosas de manera distinta, pero hay algo que tenemos que superar y son nuestras eternas e históricas diferencias. Eso sí que tenemos que hacerlo, porque creo que somos una sociedad partida en dos. Y así como hoy me puedo parar ante ustedes y decirles que cuando llegue ese 7 de agosto voy a gobernar escuchándoles a ustedes y con ustedes, también voy a llegar a gobernar escuchando a todos los que están afuera y gobernando con ellos. Porque es la única forma en la que vamos a poder construir y reconstruir esta nación colombiana. Porque sí que tenemos que superar la violencia histórica en Colombia, que nos ha costado tanto dolor y tanta muerte. Y yo tengo que tal vez distanciarme de algunas posiciones, es natural. Yo creo que un sombrero como el de mi padre sí es un símbolo de paz, de una persona que fue capaz de dejar las armas, de desarmarse en términos personales, pero además de proponerle un camino de paz a Colombia. Y yo creo que necesitamos más referentes para la paz. Y seguramente con ese símbolo, muchos otros símbolos que nos representen a todos. Y podemos proponer símbolos conjuntos, pero no creo que nadie tenga que ser excluido de la narrativa nacional. Todo lo contrario. Con Juan Manuel nos hemos encontrado en muy distintos espacios. Compartimos una sensación que solamente podemos entender nosotros dos y quienes hemos pasado por circunstancias similares. Y sabemos que podemos construir una nación conjuntamente y sabemos que podemos ser aliados. Si eso llega a ser necesario, por supuesto que sí, pero para sacar a Colombia adelante, no para seguir acabándolos los unos a los otros, porque nuestro plan definitivamente tiene que ser Colombia. Y yo creo que sí tenemos que seguir con los cambios que en este país se necesitan. Y también creo que se puede crecer de manera inclusiva y que ese es el único camino sin retorno al progreso. Y también considero que si algo necesita este país, en primer lugar, sí, es ordenar la casa, es sanar las heridas, es cuidar a la nación colombiana, es tener una mirada amorosa y respetuosa hacia el otro, hacia el conjunto de la nación colombiana, porque solamente así vamos a generar certezas. En Colombia nos miran, pero también están mirando cómo nos señalamos los unos a los otros. Ese no es ni ha sido mi camino en ningún momento en la política. Y creo que si nosotros generamos certezas por la forma en la que conducimos la nación colombiana, nosotros vamos a generar certezas para la inversión, para la seguridad,
en las regiones y para la gente. Y en últimas, lo que tiene que preocuparnos todos los días es cómo vamos a solucionar los problemas que tiene Colombia. Y eso solo lo vamos a poder hacer con mucho diálogo, con mucha escucha, con equipos, sí, comprometidos con un programa, con gente técnica, pero también con gente humana, porque no todo lo soluciona la técnica. También se soluciona cuando se conoce a fondo este país y se es capaz de incluir distintas narrativas. Y se soluciona si nosotros tenemos un Estado transparente y un Estado accesible para la gente, que no sea un viacrucis la tributación, pero que tampoco sea un viacrucis para cualquier ciudadano acercarse a cualquier oficina del Estado. Y tenemos que hacerlo más efectivo, no obligatoriamente menos grande, más transparente. Y coincido en que sí, nos jugamos el todo por el todo en las elecciones al Congreso de la República. Díganmelo a mí, llevo 7 años en ese espacio, viendo cómo muchas de las prácticas que hemos naturalizado de la política tradicional deben ser superadas. Porque por supuesto creo que tenemos que construir una nación, no solamente para los sectores financieros, para el conjunto, para la juventud, que quiere hacer parte y quiere tener el derecho a ser joven en Colombia, para las mujeres que seguimos siendo las grandes excluidas. Porque esta nación es con todos o no va a ser posible. No es eliminando al otro, no es excluyendo al otro que vamos a construir una nación. Es cuando reconocemos que en esta nación y de esta nación hacemos parte todos. Y esa es la Colombia del siglo XXI y es la que yo me imagino y es la que yo quiero conducir. Una Colombia que cuide, una Colombia que sane, una Colombia que produzca, una Colombia de oportunidades. Esa es la Colombia con la que yo sueño y estoy segura que esa es la Colombia también por la que hemos luchado y hemos soñado, ustedes y nosotros. No hay otra ruta posible distinta a esa. No hay otra ruta posible. Así que yo les quiero proponer la Colombia del siglo XXI. Y ya, Vicky, cierras tú, como habíamos dicho. Un minutito, sí? ¿O Sí, está bien. Dale. Está bien. Poca equidad. Bueno, pero No, bueno, mentira. que te deja un cierre ahí. No, mentira, mire, creo que ya hemos dicho bastante. Simplemente creo que solo se puede gobernar después del 7 de agosto del 26 con consenso, sí, está bien. No con odio, como ha hecho este gobierno. Mucho odio. No con Twitter a las 3 de la mañana, sino con consenso sobre lo fundamental: la seguridad, la economía, la salud y la lucha anticorrupción. Tiene razón María José cuando dice que la corrupción no se la inventó este gobierno. Eso es verdad. Lo que pasa es que este gobierno ha gobernado con la corrupción. Pues creo que podemos mirar a cada uno de los funcionarios que acompañan al presidente y uno se estremece. El último le duró 3 meses, se lo suspendieron. El mismo que decía que tenía que quedarse 20 años, Alfredo Saade. Así que aquí se requieren consensos, pero serios. Y para eso se necesita un corte de cuentas. Yo sí, como gobernante, haré un corte de cuentas. ¿Quién hizo qué? Y que el país lo sepa, y que los que tengan que responder ante la justicia respondan. Claro, se irán para Panamá, Nicaragua, se irán, que no se van a quedar a responder, pero el país tiene que saber. Y para liderar y gobernar, solo se puede hacer con firmeza, solo se puede hacer con decencia, con una honorabilidad a toda prueba y dando buen ejemplo. A la Casa de Nariño y al gobierno tiene que volver el buen ejemplo, tiene que volver la decencia y la honorabilidad a toda prueba para gobernar. Y estoy de acuerdo también en que sin exclusiones. Este gobierno ha gobernado solo para los suyos y esa es una realidad. Nosotros no vamos a gobernar así. Usted puede quedarse en el Congreso, que la elijan y me parece bien. Nosotros nos vamos con 52 millones de colombianos a la presidencia. Muchas gracias.
Gracias a todos. No sé si nos vamos, pero os voy a llevar ahí al frente a saludar a una persona y ya, a la presidenta de Asobolsa, ¿vale? Claro. Listo, es que como te veo ya huyendo. Gracias a todos por estar aquí Muchas y gracias. sobre todo por habernos escuchado a todos con el respeto. Antes del saludo, por favor, para la foto oficial del evento, si se me ponen adelante, por favor. Por acá, no se bajen todavía. Para que hagan no se me bajen, por favor, la foto oficial. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo bien? Por favor, la foto oficial, precandidatos, la foto oficial. Eva, no me los bajes todavía. Entonces la foto, porfa, necesitamos la foto oficial. Gracias.